¿Eres de las personas que vive algo de frustración, tensión, estrés o inclusive depresión cuando se está acabando el año? Pues entonces quédate en este capítulo de podcast porque vamos a hablar justamente de estos temas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en el que nos estés escuchando. Te agradecemos un montón por estar aquí en este nuevo capítulo de Conversando con el Elefante. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo está... Mónica Cano. Y si eres nuevo en este canal, sabrás que Conversando con el Elefante es un podcast donde vamos a hablar sobre temas que tienen que ver con psicología de una manera mucho más amena, mucho más amable, mucho más coloquial y sobre todo la intención es poder conversar con ese elefante que está en la habitación y poder abordarlo de una manera en la que te pueda funcionar y ayudar a ti. Y el día de hoy justamente vamos a hablar sobre un tema que ya está pues a la vuelta de la esquina, que básicamente es el fin de año. Pero sobre todo la intención es no enfocarnos tanto en esos propósitos de año nuevo, porque al final del día ya tenemos un podcast que aborda ese tipo de temas y la verdad es que en general pues prácticamente siempre se aborda el tema de los propósitos de año nuevo y la verdad sí, se entiende por qué vende ese tema de no lo conseguiste, ahora sí. Es como Justo. esa oferta del Buen Fin o de lo que tú me digas, es como de no lo lograste, pues ahora sí lo Ahora sí lo lograrás vas y a sí lograr. lo conseguirás con esta oferta. Y básicamente la intención más bien es aprender a tener un poquito más de herramientas que nos puedan ayudar si estamos volteando a ver este 2025 y te estás dando cuenta de que las cosas no salieron como esperabas, no querías, tienes a lo mejor un poquito de sensaciones como agridulces inclusive de este mismo año y saber qué hacer con este tipo de situaciones o incluso que este sea un podcast que te ayude para futuros años o para que hagas las paces con años que ya se fueron. Entonces justamente la intención es esa porque la verdad sentimos que muchas veces no se aborda tanto este tema. Justamente. Normalmente cuando llegamos al cierre de año, vamos a empezar como con esta nostalgia Sí, muchas veces y este balance. ¿Qué tanto valió la pena este año o qué tanto perdí este año? claro. Justamente. Y Sí. entonces es ahí donde, como empezamos con estos sentimientos encontrados, que a ver, es ahí donde yo voy a empezar con uno de los puntos más importantes, validación. Ujú. Estamos hablando de 365 días, sabemos que la vida te puede cambiar de un día para otro y si fue un año difícil para ti, sacar ese balance, pues muy probablemente no te van a salir bien las cuentas. Pero ¿cuál es el problema? Que entonces es como invalidar Ujú. eso malo que sentí o eso malo que me pasó. Claro. Cuando en realidad es donde le tenemos que empezar a dar su lugar y reconocerlo, porque entonces vivir este fin de año, normalmente esta palabra, la prostitución de la felicidad, por Sí. así decirlo, es como nos dicen que son cierres, que ya dejamos atrás lo pasado y ahora abramos al espacio nuevo y todo eso, o sea, sí, pero eso no significa evadir las pérdidas o los malos momentos que hayamos tenido en ese año. Entonces, si Claro. te toca vivir un año nuevo con cierta tristeza, te voy a decir algo, esto es completamente normal y valida y abraza la tristeza porque también es despedirte o reconocer algo fuerte que pudo haber pasado este año. Efectivamente, y sobre todo también ahí viene un siguiente factor. Y recordemos que nosotros como seres humanos somos seres cíclicos. Al final del día, las estaciones, por ejemplo, son cíclicas. Tenemos un calendario que es cíclico, inicia en enero, termina en diciembre y nosotros en general somos seres de ciclos. Entonces, algo con lo que también vamos a batallar bastante, sobre todo en estas fechas, es haciendo el cierre de ciclo con respecto a los propósitos de este año. ¿Cuántos de nosotros no pensamos en este año voy a bajar de peso, me voy a poner mamadísimo? O justamente voy a mejorar, no sé, mis hábitos de lectura, voy a leer tantos libros, o incluso voy a tener más amigos, o voy a aprender un nuevo idioma, o lo que tú me digas lo ponemos como propósito de año nuevo y termina siendo que al final en el balance del año, pues resulta ser que no es así. Muchas personas tienen todavía dentro de la cabeza esos propósitos que se propusieron a inicio de año y que la verdad a veces
simplemente no llegamos a ello. Y como mencionas, a veces es porque sí, efectivamente, no contamos con la suficiente motivación o voluntad para ello, pero muchas veces, la gran mayoría, yo me atrevo a decir que en el 80 y 90. 90% de las ocasiones no es por falta de voluntad, sino es literalmente porque la vida pasó, porque no es tu único propósito del año, uno. Y dos, porque no es tu única actividad que tienes que hacer en tu rutina. Yo lo resumiría, perdón, a metas exageradamente altas e inalcanzables. También. Voy a bajar de peso, pero en la vida he levantado una pesa, en la vida he hecho dieta o he ido a alguna clase. Entonces es ahí donde, ok, te va a costar y también está bien. Déjate tú bajar de peso, hacer ejercicio. No tengo problemas de peso justamente, yo estoy pasado de peso y nunca he ido ni con un nutriólogo ni con un nada a revisar temas de peso. Entonces, tú no tienes ni idea de si no estás bajando de peso o porque no sabes muy bien cómo alimentarte. Hay gente que literal me ha tocado visualizarlo, come arroz y come espagueti en el mismo platillo, si lo puedo decir de alguna manera, y lo piensa como dos cosas muy diferentes cuando las dos son carbohidratos. Ujú. Y genuinamente no saben, o sea, no es que no lo quieran resolver, sino que genuinamente no lo saben. Entonces, tal vez no tienes la suficiente educación alimentaria para ello, o de lo que tú me digas, estoy hablando en este caso de La vieja alimentación. confiable del año nuevo. Ujú. Exactamente. O porque, por ejemplo, y hay mucha gente a la que le pasa esto, tienes un tema hormonal y todavía no te enteras. Está muy de No, moda. no te has hecho estudios y resulta ser que la razón por la que le metes al gimnasio, le has metido a la dieta y demás y nomás no bajas de peso es porque traes un tema endocrinológico o u hormonal. Entonces, resulta ser que eso te desmotiva, dices, no vale la pena hacer esto y mejor lo mando a la mierda. Y resulta ser que en realidad tenía que ver por otro Por tema otro que lado. años después te terminas enterando que iba por ahí. Entonces, hay muchos factores que tenemos que tomar a consideración y todos estos factores tienen que ser evidenciados también en el momento en el que hacemos el recuento de los daños al final del año. Es Entonces, normalmente nos cuesta porque sentimos que todo es cuestión de voluntad y que fallamos. y que fallamos. Y es ahí donde justamente entramos nosotros a validar y a decirte, a ver, vamos a establecer metas chiquitas, metas acordes justamente a lo que conoces, a lo que tienes a la mano, a tus recursos, a todo. Porque entonces si no, te terminamos el año con este balance de soy un fracaso y no cumplí absolutamente nada de lo que me planteé, cuando la realidad pudiera ser completamente distinta. Eso por Claro. un lado. Por otro lado, también tenemos que en estas fechas, justamente, ya cierre de año, entra el tema económico también, lo veníamos mencionando en el podcast navideño, pero donde entra toda esta presión financiera. Ya estuvo la fiesta navideña, ya estuvieron todos los regalos, ya estuvo la fiesta de Año Nuevo. Chin, ¿y ahora cómo pago? Y entonces, en lugar de que la cena se convierta en algo agradable justamente para todos, al contrario, pues se vuelve un momento súper estresante porque es la recapitulación de en la madre, mañana 1 de enero y cómo le voy a hacer, y si así estoy empezando el año y no me organicé, hice esto, hice aquello. Entonces, pues ahí es donde terminamos con todas estas culpas y todos estos problemas Y importantes. con la mendiga cuesta de enero, Y con justamente. la mendiga cuesta de enero, que pues muchos de nosotros odiamos. Y nos la provocamos, Y nos efectivamente. la provocamos. Fíjate que el otro día estaba escuchando Sabía que ibas a decir eso. uno de los monólogos de Adal Ramones, Ujú. que hablaba justamente de la Navidad del 2002. Estamos hablando de hace más de 20 años y Madres. justamente hablaba de cómo en estas fechas como tal, él decía, tú terminas intentando sacar más dinero, sacar más lana para gastar más. Y es literalmente lo que termina ocurriendo al final de este año, de cada año. Estas fechas se vuelven fechas de gastos. Y resulta ser que tengo que gastar en los regalos, en las vacaciones, en la fiesta de Navidad y la fiesta de Año Nuevo. Y se vuelve también una cuestión muy pesada porque regresamos al punto cuando tú empiezas a hacer ese balance y resulta ser que estás viendo cuánto has estado gastando y dices, chin,
¿En en qué la madre, momento? ¿en qué momento gasté todo esto? Y resulta ser que empieza a ser cada vez más estresante. Entonces, desde ahí también es algo que nosotros tenemos que contemplar, aprender a tener un poco más de conciencia y en cada una de estas decisiones financieras, no soy experto financiero, pero sí, por lo menos te puedo decir cosas que a mí me han funcionado. Sí es preguntarte a ti mismo, a ver, ¿realmente tengo que gastar en esto porque es algo necesario? ¿O esta decisión económica en realidad nada más es un gusto? ¿Es por darle un gusto a alguien o es por darme un gusto a mí que se me va a pasar al rato? Entonces, la parte económica también representa algo importante, porque justamente terminamos el año y muchos de nosotros, en realidad al inicio del año, el enero pasado, dijimos, pues, ¿sabes qué? Quiero hacer más lana. Terminas el balance del año y te das cuenta de que estuvo mucho más difícil de lo que esperabas y terminas sintiéndote insuficiente, terminas sintiéndote inútil en muchas ocasiones y es pesadísimo hacer eso. O sea, Justamente. realmente uno se siente terrible porque dice, no hice lo que me había propuesto y se siente como un fracaso. Y regresemos a un punto. Cada vez que yo volteo a ver todo esto, todos estos balances y digo, no lo conseguí, no lo logré, no estoy ahí, las cosas no salieron como esperaba, tuve a lo mejor un familiar enfermo o un familiar que falleció o yo mismo me enfermé durante el año y tuve que ocupar ese dinero para este tipo de tratamientos y me doy cuenta de que las cosas no salieron como quería, al final termina sintiéndose como un fracaso, porque justamente es un fracaso a esa meta que yo tenía de inicio. Se Justo. termina sintiendo así. Y entonces, ojo, porque yo sí te invitaría a que cuando hagas esta valoración del año, el recuento de los daños, yo sí te diría, sí, está bien, órale, va, me siento como un fracaso, no lo logré, a secas, Ujú. no lo logré. Sin embargo, ¿cuáles fueron las circunstancias que me impidieron lograr el objetivo tal cual? Claro, ¿Por qué? Porque si yo veo la foto fríamente y no tomo en cuenta justamente cuál es el contexto alrededor, pues claro, todo se resume a un fracaso o algo que yo provoqué. claro. Sin embargo, cuando lo analizamos es donde vamos a encontrar muchísimos factores que estaban fuera de mi control Ujú. para poder sacar adelante aquella meta que yo me había propuesto. Claro, Entonces, yo sí te diría, no seas tan duro contigo mismo y aunque no hayas alcanzado, porque luego nos polarizamos en el todo o nada. claro. O saqué lana o no saqué lana, mijo, sacaste tanta lana, pero pasó tal, Sí, ¿sale? Que claro. no estaba para nada fuera de tu control. Entonces, es ahí donde no se trata como tal de ver el vaso medio lleno, medio vacío, sino más bien de ser realistas y objetivos. Y Exactamente. también ver hasta dónde nos quedamos de la meta, porque nuevamente, metas inalcanzables y con expectativas excesivamente altas. Entonces, ya que te podemos tener este reajuste, es muy probable que en el momento que hagas el recuento, vas a ver que, como también hubo cosas malas, pero también hubo cosas buenas. Justamente, y en ese sentido, formas de ir trabajando dentro de este balance y dentro de este recuento de daños. La primera puede ser sobre todo, ok, ¿qué falló? O sea, más allá de decir, ok, fracasé y soy un fracaso y no me Sí, debían verlo como un permitir tercero. iniciar el próximo año, sino que falló. A ver, vale, te la voy a dar por buena, te equivocaste, fracasaste en algo. Pa, pues entonces identifica, aplica la de cada nuevo año es una nueva oportunidad, va, identifica qué es en la situación o en el contexto o en el elemento en el que te equivocaste y sobre todo qué es lo que tienes que modificar. Muchas veces, por ejemplo, pasa, regresamos a la vieja confiable del peso, pasa que nos pusimos una meta inalcanzable. Quería bajar 20 kilos en este año. Ok, vale, a lo mejor intenta con metas mucho más logrables, mucho más alcanzables. Piensa en 6, en 10 kilos en un año, porque a lo mejor es viable. O sea, estás hablando de 1 kilo por mes aproximadamente. Eso es una meta viable. Entonces, si estás hablando de dinero, ok, va, piensa en generar o crear dinero, pero
no en grandes cantidades, sobre todo si estás hablando de segundos trabajos. Y eso es un punto súper importante financieramente hablando. Regresamos al punto, no soy experto financiero, pero, por ejemplo, las personas que sí son expertas financieras te hablan de que no pienses en el segundo trabajo como tu mayor fuente de ingresos, porque es eso, es un segundo trabajo. Entonces, si tú hablas de que no hice tanta lana, no, pero a lo mejor hiciste, como dijiste hace rato. Entonces, visualízalo de esa manera. Tal vez el problema no recae en si hice o no hice lana. El problema recae en mi visión sobre lo que yo podría haber generado con ese trabajo. Eso por un lado. O por ejemplo, incluso divide en cuanto a periodos del año tus También. metas. Ujú. Para el primer trimestre o para el primer cuatrimestre o para el primer semestre me gustaría conseguir esto. Si no se puede, ¿qué tengo que reevaluar en ese primer semestre y entonces reencauzar para el segundo semestre del año? Para que de alguna manera no voltees a ver al final de año y digas, ya valió, sino que Ujú. desde antes puedas recomponer el camino. Entonces, muchas veces esto también te puede funcionar. Justamente. Por otro lado, también es donde viene la famosísima cena de Año Nuevo, también cena de Ujú. los pleitos y demás, etcétera, pero donde nuevamente, aquí, si bien hay ciertos protocolos donde tenemos que celebrar y demás, pero donde también, nuevamente, como lo mencionamos en en el podcast anterior, hazlo a tu estilo y donde también hay que empezar a recapitular, muy importante, más allá de solo las pérdidas y, ok, que salió mal, los aprendizajes. Claro, ¿Qué aprendí de este año? Ya aprendí que, bueno, metas altas no funcionan. Ya aprendí que las cosas cambian, que todo puede suceder de claro. golpe. Ya aprendí que la salud es importantísima. Y entonces, ojo, porque ahí muy de la mano con lo que decías anteriormente, es empezar a reencauzar justamente todas estas metas y la recapitulación, no desde qué salió mal, sino más bien qué me llevo yo de este año, tanto bueno como malo. Hay una pregunta que yo siempre les hago justamente cuando termino la consulta, ¿qué te llevas de esta sesión? Pues yo voy a preguntar, ¿qué te llevas de 2025? Muy Claro, importante. Si está muy complicada la pregunta, pues entonces a lo mejor ya ir separando por meses, ¿no? sí, ¿Qué me llevo de este mes? ¿Qué me llevo de esta persona? ¿Ok? Y también validar todas las tristezas. ¿Qué se fue de este año? Muy claro. importante, porque pues bueno, sabemos que no somos infinitos al fin y al cabo. Sí, cada jefe tóxico, cada Ujú. amigo o familiar desagradable, cada situación complicada y difícil que has vivido es una oportunidad de aprendizaje. Son maestros que están ahí. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser su alumno o no? Y creo que muchas veces no queremos ser alumnos de estos profesores desagradables. Claro. Pero desde ahorita te digo, muchas veces esos profesores que fueron unos hijos de la fregada Son los en que la más escuela aprendes. son de los que más Sí, aprendiste. Y eso mismo pasa en este recuento de daños del fin de año. Y es muchas veces esos profesores tan difíciles, tan fuertes, que fueron tal vez si falleció algún familiar, si algún familiar tuvo alguna enfermedad, si tú tuviste una enfermedad, si tú si tienes un algo te familiar pasó. muy difícil o un amigo con el que te peleaste o, te digo, el jefe que es un mendigo, pues es una buena oportunidad de decir, ok, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que modificar? Digo, voy a ser muy honesto, en ese sentido, el cerebro está hecho para hacer lo contrario. El cerebro como tal, biológicamente hablando, está hecho para centrarse en aquellos elementos desagradables, anclarse a ellos como un método de supervivencia. Y lo que nosotros tenemos que hacer es algo antinatural para el Ujú. cerebro, que es modificar esta percepción de que esto es desagradable y evitarlo, y es decir, ¿qué puedo sacar de ahí? ¿Qué aprendizaje puedo sacar de ahí? Y es una experiencia difícil porque significa acercarte a ello que rechazas. Justamente. Y para eso es la terapia. Exactamente, que para eso te ayuda mucho justamente la terapia. De hecho. Justo. Otro punto muy importante justamente con todo el tema de Año Nuevo, porque bueno, va, ya viene todas las fechas decembrinas que nos sacan de nuestra rutina, que nos llevan a situaciones también desagradables que tenemos que aprender a afrontar.
terapia, Ujú. para ello, justamente. Ya vimos la recapitulación, tanto las buenas como las malas cosas, y entonces, ojo, porque es donde viene justamente uno de los puntos más difíciles, el arranque. Sí, Y entonces, ¿y cómo vamos a arrancar? Recomendaciones justamente para que este fin de año, entre las alegrías y las tristezas, no sea un caos para ujú, ir recapitulando la rutina. Intenta que sea paulatinamente si está dentro de tus posibilidades, ¿no? ujú, Habrá el que se va a trabajar y, bueno, más bien, el que se va a la cena y regresa de golpe casi, casi al día siguiente a trabajar el 2 de enero, ujú. pero si está dentro de tus posibilidades, no pierdas tanto tu rutina. Porque Claro. entonces, si no, justamente, ¿qué va a pasar? Llego todo madreado a todo lo que da justamente a este enero, al trabajo y a todo lo que eso implica. Y entonces, todas las metas que me había yo planteado o que quería yo comenzar, justamente no voy a tener ni la energía ni las ganas. Y Claro. entonces ya desde ahí, ojo, aparte de todas las tristezas del cierre de año, puta, ni siquiera puedo empezar bien este enero. Y es ahí donde se va alimentando y alimentando y alimentando. Y volvemos al mismo punto. Metas realistas y paulatinas. Dentro de la medida de lo posible, yo sí te diría, intenta mantener tus horas de sueño, intenta mantener tus hábitos. Si tú eres de los que practica algún deporte o que tiene algún hobby o algo por el estilo, intentar no abandonarlo mucho para poder justamente, empezando enero, volver a recapitular de poquito en poquito. Efectivamente. Y también creo que algo muy importante es sentar el terreno para el siguiente año. Em, Normalmente lo que pasa es que piensas en este año o pensamos en este año y pensamos en lo desagradable y lo terrible que fue y entonces, no, 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 borrón y cuenta nueva en el 2026. Justo. No. Si te está pasando esto a final de este año, mira, contémplalo, identifícalo, no está agradable, no está chido, pero sienta las bases para decir, ok, el próximo año tengo que comenzar desde dónde. Tengo que comenzar más leve, más ligero, como mencionaste, con metas más realistas, etcétera. Plantea ese terreno con el cual vas a empezar, porque recuerda que esto se trata desde el 1 de enero del próximo año es un maratón al 31 de diciembre del próximo año igualmente. Es un maratón. Entonces, uno tiene que prepararse, uno tiene que trabajar, uno tiene que entrenarse para comenzar a correr el maratón, uno. Y dos, no hay maratonistas, a menos que ya hayan súper trabajado esto como los, eh, son haitianos o algo así los que corren cañón en los maratones, Ujú. ¿no? A menos que ya estés súper trabajado en ese sentido y que puedas lograr todas tus metas y que seas la persona más efectiva, más eficaz y más saludable mentalmente, a la gran mayoría de nosotros nos va a pasar lo mismo que cualquiera de nosotros nos pasaría si entraras a un maratón. Y es ya no puedo, ya no puedo. Tengo que caminar este tramo para volver a trotar el siguiente y otra vez tengo que volver a caminar el siguiente para volver a trotar y es tomar respiros. Y creo que eso es un punto súper importante que normalmente no contemplamos. Identifica y enfoca dentro de las metas de tu próximo año respiros. Si no estás en ese momento, en ese lugar, como para decir, estoy perfecto como para iniciar el próximo año, identifica ciertos momentos de respiro al mes, al bimestre o al trimestre. No intentes llevarlo más allá de al trimestre porque muchas veces empiezan los síndromes de burnout, Ujú. pero normalmente periodos de descanso. Y con esto no digo cada 3 meses aviéntate una semana de vacaciones, no, pero sí es intenta que alguno de los fines de semana te lo dediques a ti, intenta tener espacios de esparcimiento, sal con los amigos simplemente para tener momentos agradables, es decir, valora también estos momentos y ponlos como ciertos elementos o ciertos factores de victorias dentro de este año. Salí con mis amigos, tuve carnitas asadas con ellos, Ujú. tuve momentos de esparcimiento, tuve vacaciones, tuve, no sé, salí bien en los exámenes o salí bien en la presentación de la chamba. Toma también todos estos elementos como factores positivos a reconocer dentro del año y que estás esperando que en el año siguiente también lleguen.
y sobre todo ponlos en el balance en el recuento de los daños, porque justamente normalmente regresamos al punto, nuestra mente, nuestra cabeza está creada y hecha para eso, es voltear a ver lo desagradable, pero cuando le empiezas a poner todos estos elementos positivos, Ujú. como de salí con mis amigos, tuve pláticas, tuve comidas, no sé, salimos a ver tal película, etcétera. Es validar lo pequeño, no lo extraordinario, Exactamente, que eso es algo que se nos olvida. exactamente. Justamente, y volvemos al mismo punto. Es, okey, sí, lo malo, pero también lo bueno, que nunca se te olvide sacar aquellas cuestiones bonitas, sobre todo Sí, para que este cierre de 2025 sea lo más llevadero para ti, justamente, tanto con lo bueno como con lo malo. Si exactamente, quieres aprender a sobrevivir un poquito en estas fiestas, pues bueno, te invito a resignificar mucho. Para eso escuché el podcast anterior acerca de la Navidad, que va muy de la mano en el cómo establecer tú tus propias tradiciones, básicamente, para que sea lo más ameno para ti. Pero bueno, porque aquí tenemos dos vertientes, tanto la fiesta como el hecho justamente del cierre de año personal, que son exactamente. Y diferentes. también acércate a un terapeuta, acércate a una persona que te pueda orientar a conseguir y lograr estas metas y sobre todo a balancear también estas fechas que pueden ser algo difíciles para muchos de nosotros. Eso es cierto. Justamente. Y bueno, si te gustó este podcast, si te gustaría saber más, qué te gustó, qué no te gustó, qué has intentado, qué estás de acuerdo, qué no estás de acuerdo, te invito a que nos dejes tus comentarios en la cajita de comentarios. Recuerda darle clic en la campanita y suscribirte a este canal. Si nos estás escuchando desde Spotify, te invito a que le envíes este podcast a alguien que lo necesite. Exactamente. Entonces, por mi parte, el psicólogo Guillermo conmigo estuvo Mónica Cano, y nosotros recuerda que somos tus aliados en el camino a a la la claridad. claridad.